Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal en este domingo 12 de mayo, por cierto, un domingo especial, domingo, el Día de la Madre. A las madres deberíamos celebrarlo todos los días realmente, pero bueno, ya que existe esta simbología, permítanme a las madres ecuatorianas hacerle llegar mi abrazo, mi felicitación, mi respeto y mi admiración, no solo mío, sino de todo el equipo de Pulso Político, por enseñarnos mucho. Primero, por darnos la vida, y dos, por enseñarnos que en la vida se requiere perseverancia, y tres, porque en la vida se requiere ejercitar un sentimiento llamado amor, que la sociedad entera, la sociedad del mundo, la humanidad la requiere a gritos, por cierto. El día de hoy, coincidentalmente, tengo en la mesa de Pulso Político a tres mujeres, tres damas, tres personalidades, por cierto, que se representan de forma individual y también de forma colectiva, que durante algún tiempo fueron víctimas de aquello que se conoce como acoso mediático o linchamiento mediático. Veamos quiénes son. María Augusta Calle, periodista y socióloga, exdirectora de Altercom, asambleísta del Movimiento País. Sandra Correa, doctora en jurisprudencia, exministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, miembro del colectivo ciudadano Víctimas de Acoso Mediático. Cecilia Bozano, productora independiente, representante de la organización Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. Ellas son nuestras invitadas el día de hoy. Durante mucho tiempo había recibido correos electrónicos y mensajes por Twitter en que me reclamaban y me decían y me exigían: ingeniero Rabascal, usted siempre tiene hombres en el panel de Pulso Político, y es hora que tenga mujeres. Bueno, hoy tengo tres mujeres para contar tres historias y para que ellas compartan con ustedes todo un viacrucis que han pasado durante algunos años. María Augusta Calle, bienvenida. Cecilia Bozano, bienvenida. Muchas gracias. Y Sandra Correa, bienvenida. Gracias. Ante Carlos. todo, feliz Día de la Madre a ustedes. Yo sé que Sandra no es madre, pero tiene sobrinos, es tía y tía abuela también, madres y abuelas las dos. Gracias. Antes de comenzar esta mesa de Pulso Político y ver el reportaje que se nos ha preparado para poder introducir este tema y comenzar el desarrollo de Pulso Político, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Y la respuesta, por favor, que sea muy corta para ir a ver el reportaje y luego les doy todo el tiempo para desarrollarlo. María Augusta Calle, ¿el linchamiento mediático evade y olvida la presunción de inocencia? El linchamiento mediático se basa en evadir la presunción de inocencia, en armar una historia de un hecho que puede vender, sin importar las consecuencias que esa venta, que esa comercialización de la honra tenga para la persona afectada y para su entorno. Gracias, María Augusta. Cecilia Bozano, la prensa, los medios, ¿juzgamos a cualquier persona con el fin de tener un buen titular para atrapar a los lectores o espectadores? Sí, eso es verdad y desgraciadamente pues eso nos ha sucedido. Cuando uno habla de la quiebra bancaria, habla de los acreedores como víctimas y los deudores como los victimarios. Cuando los deudores, muchos deudores fuimos de buena fe a hacer unos préstamos y estamos siendo linchados mediáticamente y nos señalan hasta ahora como los corruptos, inclusive como los que somos culpables de la crisis bancaria, cuando en realidad hemos sido víctimas. Gracias, Cecilia Bozano. Sandra Correa, los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Por tanto, vivimos en comunidad. La identidad y la reputación es un derecho. El linchamiento mediático destroza, destruye, vulnera este derecho. Absolutamente, no lo considera, lo desprecia. Tanto así que yo hablo de atraco a la honra. Es un atraco público a la honra de las personas, a la honra de la historia y de los pueblos. Gracias, Sandra Correa. Ahora sí, veamos el reportaje y regresamos con el desarrollo de Pulso Político.
El linchamiento mediático sin derecho alguno a réplica ha sido práctica habitual de las grandes empresas de comunicación que controlan la información. Y es así que cualquier hecho que derive en juicios y actos legales en etapa de investigación, los medios lo juzgan a través de titulares, entrevistas y supuestas evidencias, acabando mediáticamente con la reputación de un personaje público o ciudadano común. Cuando el juicio concluye y se reconoce la inocencia de esas personas, las mismas empresas mediáticas que los estigmatizaron guardan silencio. Cuando no se contrasta fuentes, ¿qué es lo que se está haciendo? Está dando solamente la versión de una versión de la realidad. Un linchamiento infame, cruel y despiadado es como María Augusta Calle define la acción de medios de comunicación que la vincularon infundadamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como de haber entregado recursos a este grupo. A Calle la juzgaron y condenaron las empresas mediáticas sin que las indagaciones hayan concluido, afectándola no solo a ella, sino a su familia. Una historia que en manos de los medios se convirtió en una supuesta verdad, engañando a la sociedad ya que no existió contrastación ni verificación, como lo demostró la resolución inhibitoria de la Fiscalía de Colombia. Tenemos en nuestra Constitución, aprobada en el 2008, que la información debe ser verificada, debe ser contrastada, debe ser contextualizada y por lo tanto eso es lo que debemos cumplir y no decir verdades a medias o falsedades que impliquen que haya este tipo de juicios. Otro caso de acoso mediático, figura muy similar al linchamiento mediático, es el de Sandra Correa, exministra de Educación del régimen de Abdalá Bucaram, a quien la inculparon en una serie de delitos como el caso de la mochila escolar o el presunto plagio de su tesis de grado. Esto derivó en un conflicto legal que la tuvo exiliada del país por más de 10 años, terminando luego sentenciada por la justicia ecuatoriana. Sin embargo, los medios de comunicación exacerbaron los hechos y crearon una imagen de desprestigio que ha transcurrido en el tiempo. Para Sandra Correa esto se construyó en una mentira atroz que destruyó su proyecto de vida y su matrimonio. Sobre todo están dañando la reputación, una de las cosas, la credibilidad, la imagen que todas las personas cuidamos. Y eso no es correcto. Creo que a nadie le gustaría que una información falsa que sea difundida afecte, porque eso no se recupera nunca. Así le paguen millonadas, no se recupera. Y los medios tienen que tomar en cuenta eso también, que las personas tenemos una reputación y una credibilidad que no puede ser dañada por una mala información. Lo cual que significa un mal manejo periodístico, una ineficiencia de cómo se debe manejar la comunicación y la información. Estas son historias de personas que no han tenido voz para defenderse frente a empresas gigantes de la comunicación, que prácticamente acabaron por sentenciarlos frente a la opinión pública. Estigmatizados por el hostigamiento mediático, también se encuentran los denominados deudores de buena fe de la banca cerrada, un grupo organizado que para pagar sus deudas y dar la cara frente a la catástrofe del feriado bancario, reconocieron su responsabilidad y han asumido la deuda que tienen con el país y con los ecuatorianos perjudicados. Sin embargo, los medios de comunicación juzgaron a estas personas que ahora son parte de esta organización, vinculándolos con aquellos que no asumieron su responsabilidad y salieron del país. La explotación de un medio y el uso del espacio mediático es un privilegio que no todo ciudadano y ciudadana tiene. Existe una censura que no es visible y que tiene que ver con los compromisos económicos y políticos de quienes sí tienen la posibilidad de expresar su pensamiento en los medios de comunicación. El acoso mediático se asemeja a la presión que se puede ejercer desde cualquier poder en contra de un ciudadano común o de un personaje público. Como sea, el incidir en la opinión del otro y sus percepciones recae en la vulnerabilidad del individuo frente a los grandes poderes, que terminan desacreditando a través de la injuria y la calumnia y perjudicando la honra de los seres humanos. Ahora el Ecuador ha abierto el debate en torno a estas importantes temáticas, que deben ser analizadas no solo por la legislatura en la propuesta de ley de comunicación a ser aprobada, sino en la reflexión del ciudadano frente a los abusos cometidos a lo largo de la historia, dando voz a los que no la tienen. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero, y gracias a Isabel Ramos y a María del Carmen Ceballos por sus aportes en este reportaje. Y a José Villamarín también, gracias María José, que por interno se encarga de corregirme o de complementarme. María Augusta Calle, comienzo con usted. Tuve la oportunidad, no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente, creo que es la segunda vez hoy que la voy a entrevistar. La primera vez fue en mi programa Primera Hora en CN Plus, y cuando le hice la pregunta sobre su caso de forma específica, usted ratificó algo que ya ha venido diciendo, que es que sobre usted pesaba una estrategia debidamente diseñada, debidamente estructurada
para destruir lo que usted representaba en ese momento. A lo mejor no tanto a María Augusta Calle, esta parte ya es mía, sino a lo que representaba ideológicamente María Augusta Calle. Recordemos que cuando se dio el tema del ataque a Angostura, María Augusta Calle estaba en la Asamblea Constituyente y era constituyente, y formaba parte de una comisión importante que, si no me equivoco, era la Comisión de Soberanía. Usted en mi programa dijo algo que a mí me impactó, y a lo mejor me impactó no porque no lo había escuchado, sino porque me lo refrescó. Y tenía que ver con que se estaba devolviendo la base militar de Manta y se la estaba quitando al gobierno americano, y que usted había recibido una visita, que prácticamente fue obligada a tener esa reunión, y que en esa reunión le habían advertido, por no decir yo amenazado, de que si usted continuaba con esa política de soberanía iba a tener muchos inconvenientes. ¿Se ratifica lo dicho? Por supuesto. Me ratifico totalmente en lo que dije en su programa, pero en lo que he venido diciendo durante 5 años. Y mire lo que son las cosas. Yo estas declaraciones las he hecho desde un comienzo. De hecho, mi primera intervención después de que inició el ataque mediático fundamentalmente contra mi persona, yo todavía estaba en Montecristi, y no solamente que era parte de la Comisión de Soberanía, sino que era la presidenta de la Comisión de Soberanía. Y lo dije de forma clara, dije, todo este tinglado que se está armando es porque estoy llevando adelante la decisión política, no de María Augusta Calle, sino del gobierno de la Revolución Ciudadana, de tener un país soberano. Lo dije ahí, lo he dicho varias veces, pero mi palabra se devaluó. Ese es el punto del linchamiento mediático, que lo que uno va diciendo, lo que he dicho durante estos 5 años, no ha adquirido importancia, sino en estas últimas semanas, después de que he podido demostrar, de alguna manera, a través del dictamen emitido por la Fiscalía de Colombia, que eran falsas las acusaciones mediáticas que se me hicieron. Pero él la interrumpo, María Augusta, porque este es un tema tremendamente importante. Qué contradictorio. La Fiscalía de Colombia la exculpa, pero los medios ecuatorianos y la sociedad ecuatoriana, o sea, los medios la implicaron, pero no le reivindicaron el derecho a su imagen, a su identidad, a su reputación. Y la sociedad a lo mejor tiene la percepción de que usted ha sido una persona vinculada con el grupo de la FARC. Bueno, esas son las consecuencias. Yo no sé exactamente si dice en la Biblia, pero por ahí un curita me decía que tengo razón. No soy no sé mucho sobre la Biblia, pero dice que en la Biblia hay un pasaje que dice que la calumnia es igual que cuando usted sube a la cima de un monte con un saco lleno de plumas y las abre, y después pretende recogerlas. Eso se convierte en algo imposible. Esa es la realidad que enfrentamos quienes hemos sido víctimas de este linchamiento mediático, que creo que es necesario decirlo, que no es que se haya dado una información que de pronto un día salió sobre mí. ¿Sí? No es eso. El linchamiento mediático tiene otras características, y es que esa información, a sabiendas de que no era cierta, intencionalmente sin contrastar fuentes, de forma clara, evitando tener mi versión, evitando publicar mi versión, fueron construyendo una historia alrededor mía. Mire, Carlos, la Fiscalía de Colombia, luego de 5 años de investigaciones, porque el juicio, se abrió la indagación previa pedida por el gobierno colombiano en mayo del 2008, y recién en marzo del 2013 la Fiscalía dicta su dictamen, saca su dictamen abstentivo. ¿Qué dice esto? Dice
hemos revisado 486,000 correos electrónicos, 486,032 correos electrónicos, direcciones de correos electrónicos, lo que significa que han revisado miles de mails. Estas son direcciones. Y en ninguna hemos encontrado nada que vincule a la señora María Augusta Calle con las FARC, en ninguna hemos encontrado nada que permita decir que los alias de una serie de alias que se me daban se relacionan con la señora María Augusta Calle. Pero además dice algo, dice, hemos revisado la cuenta, tengo una cuenta de ahorros, no tengo más, una cuenta de ahorros, hemos revisado la cuenta de ahorros de la señora María Augusta Calle, entiendo que hicieron una revisión de varios años, y no hemos encontrado ninguna operación que podría dar indicio de que haya entrado algún dinero que no sea absolutamente legítimo. Se dieron todo este trabajo después de que, fíjese, recuerdo esto para la audiencia, en mayo del 2008 inician la indagación junto a 12 personas más. En el 2009 la Procuraduría de Colombia dice, cierren ese caso, la Procuraduría de Colombia, cierren ese caso, no tiene para dónde ir. ¿En el 2009. 2009. La Procuraduría de Colombia dice, cierren ese caso. No tiene futuro, no hay nada que le vincule. 3 años antes del dictamen del fiscal colombiano. 2009. Cuando sacan eso, nuevamente empieza la prensa a sacar cosas contra mí y la fiscalía dice, no, dennos 6 meses más. Esos 6 meses se transformaron en 4 años. Luego, en el propio juicio, se demuestra, en mi juicio, en mi proceso, porque no llegué a juicio, en mi proceso, se demuestra que nunca existieron correos electrónicos en las computadoras de Reyes. Se demuestra. El señor... Las computadoras capturadas en Angostura. Así es. Y dice el señor que abrió las computadoras, dice, miren, nosotros no hemos encontrado ni un solo correo electrónico. Y es que yo decía, denme la dirección de IP. ¿Desde dónde, desde qué dirección de correo, desde qué computador? Yo me escribía, pero tenía una correspondencia absolutamente fluida con Reyes. Díganme desde dónde, porque pronto yo estaba sonámbula, loca, tengo doble personalidad, algo, era tan fuerte la información que ya un rato yo empecé a dudar de mi cordura. Y se le llama a declarar dentro de mi proceso, y quien abrió las computadoras dice, no se encontró ningún correo electrónico, lo único que hay son documentos de Word. Usted entenderá que un documento de Word se lo puede hacer en cualquier lado y poner, pero tampoco se tomó, esa información la entregué a la prensa acá, no salió una nota. Pedí que el informe de la Interpol, la prensa lo lea íntegro. Como sé que yo soy periodista también, no somos muy acuciosos los periodistas, entonces les di los párrafos exactos en los que el informe de la Interpol dice que entre el 1 y 3 de marzo se introdujeron más de 42,000 documentos en esas computadoras. Entre el 1 y 3 de marzo. Se introdujeron. Eso dice el informe de la Interpol. Les pedí aquí, lean lo que dice el informe de la Interpol. Nadie leyó. O sea, fueron forzados. Evidentemente. Claro. Después se dijo, les pasé la información, por ejemplo, Carlos, esto ya no estaba dentro de lo que investigaban en Colombia, pero aquí se dijo de forma reiterada que yo había solicitado el local de la Casa de la Cultura a que se haga el encuentro que dio lugar a que vayan de aquí a Angostura y mueran 5 muchachos mexicanos en el bombardeo. Yo les entregué copias notarizadas a todos los medios de comunicación de todo el trámite que hicieron a la Casa de la Cultura. Fue a la Casa de la Cultura y dije, por favor, denme el trámite porque yo no me acuerdo. Y entregaron, están ahí todos los documentos, entregué los documentos a todos los medios y se negaron a sacar, se negaron a leer. En esos documentos está absolutamente claro que yo no tuve ninguna relación con la Casa de la Cultura. Pero es que ni siquiera fui al evento, ni nunca estuve invitada, ni sabía que había, ni
pagué los cheques, ni puse, no hice nada. Por efectos de tiempo, María Augusta, tengo que continuar, pero quisiera hacerle una pregunta. Usted ha planteado hechos sobre el proceso en sí, sobre todo este tema en el tiempo que ha transcurrido, pero recuerdo muy clara la entrevista que le hice, primero porque fue hace poco tiempo, sí. y dos porque usted dijo, el coronel Mario Pazmiño me dijo que si yo continuaba con esto, iba a tener serias consecuencias. Esto no es lo importante, porque lo otro se va estructurando en el camino, pero esa reunión que usted tuvo en la oficina de quien en ese momento era vicepresidente de la Constituyente, sí. Aminta Buenaño, no estaba Aminta Buenaño ahí, de acuerdo a lo que usted me contó, sí, no está. Pero había el coronel Mario Pazmiño y otras personas más, y le indican a usted y le advierten a usted que si continuaban con ese tipo de política iba a tener serias consecuencias. ¿Usted qué pensó en ese momento? ¿Esto es una especie de linchamiento mediático a una ideología de un gobierno o simplemente María Augusta Calle fue una herramienta para hacer daño? Yo en ese momento me entró mucho temor porque estaban hablando de mis hijos. Usted entenderá lo que eso significa. Y Carlos, después de la entrevista que tuvimos con usted y usted me decía, ¿hay alguna forma de probar esto? Yo me puse a revisar cosas y está en el internet subida una intervención que tuve yo a los pocos días de Angostura en Venezuela, en el primer encuentro que se hizo sobre terrorismo mediático. Y ahí yo digo algo que me parece que puedo traerlo acá. Por favor. Y es que yo jugué a 3 en raya, estuve en el punto exacto, en el momento exacto y necesario para una coalición de intereses internacionales respecto al tema de la base Manta. Podía ser cualquier otra persona. La geopolítica pudo más. Por supuesto, por supuesto. Yo asumo con absoluta claridad que no era María Augusta Calle y quien hubiera estado a cargo de la presidencia de la Mesa de Soberanía y quien hubiera tenido no solamente la decisión política, que ha sido para mí una bandera de lucha siempre el tema de la soberanía, sino el encargo del gobierno de la Revolución Ciudadana de llevar adelante los artículos referidos a la soberanía en el tema de bases militares y de otros temas también, hubiera recibido la misma andanada. Y no soy solo yo, pues. En esa mesa estuvo Paco Velasco, fue vocal de la Comisión de Soberanía en la Constituyente, y a Paco Velasco también le han dicho que, no me acuerdo si era Pedro o Juan Luna, es decir, hay una serie de construcción. Por supuesto, sí. Okay. Por supuesto. Vamos a regresar con María Augusta, pero vamos a dar alternancia a los invitados. Les recordamos algo, amigos televidentes, cuidado, una persona que recién esté sintonizando vaya a creer que este programa se trata porque María Augusta Calle es asambleísta de Alianza País, este canal es incautado y vaya a ser una relación perversa en ese sentido. Les recordamos que María Augusta Calle fue exculpada por la Fiscalía de Colombia. Ni siquiera por la Fiscalía Ecuatoriana, la Fiscalía de Colombia, y recuerdo que el gobierno colombiano no precisamente es de izquierda. Y además, antes de la Fiscalía, la Procuraduría General de Colombia, que en ese entonces, si no me equivoco, todavía Juan Manuel Santos no era presidente y estaba de presidente Álvaro Uribe. Solo para precisar históricamente. Sandra Correa. Voy a comenzar por los temas particulares para luego ir con Cecilia Bozano, que representa a un colectivo, porque eso sí es un linchamiento para un colectivo. Sandra Correa, también primero te conozco desde hace tiempo. 2, tuve la oportunidad también, al igual que a María Augusta Calle, entrevistarte con más ocasiones que María Augusta, pero sobre este tema en particular, relativamente también hace poco tiempo. Ligada a un gobierno polémico como el de Abdalá Bucaram, se te relaciona con el caso de las famosas mochilas escolares y se entendía, o la prensa publicaba, de que el contrato que se suscribió tú como ministra de Educación en aquel entonces por el tema de las mochilas escolares tenía irregularidades tanto en precios y luego como temas de calidad. Tú cumpliste una pena.
y hoy estás pidiendo la nulidad de esa sanción, la nulidad de esa pena y la restitución o la reivindicación de tu honra. Tu historia, por favor, Sandra Correa. Gracias, Carlos, por hacer este programa, y permíteme, hoy Día de las Madres, el mejor tributo que puedo hacer a mi madre, que es una incansable guerrera, es decirle: mamá, aquí estamos y seguimos. Y también a tu madre, María Augusta, y a la tuya. En realidad, a Sandra Correa se le inició un juicio en la función judicial por el caso Mochila Escolar, luego de 6 meses de linchamiento social a través de los medios, por lo que se llama linchamiento mediático, y luego de 3 reportajes condenatorios del programa Mochila Escolar, que nunca se le llamó programa, sino el de las mochilas, dando a entender que solo eran mochilas, y que 40 millones de dólares se habían gastado en mochilas, tanto que la revista Vistazo se dio el permiso de poner en portada atraco. Yo hablo de atraco a mi honra, ellos hablaban de atraco por los 40 millones de dólares, que ahora y de frente les digo me lo demuestren, puesto que ese crédito directo del proveedor por 40 millones de dólares, que lo ejecutó el ministro de Finanzas, fueron cancelados en su totalidad por el gobierno ecuatoriano el 17 de abril del 2007, o sea, 10 años, un mes después de que yo fui ministra. O sea, en otro gobierno. En otro gobierno. Con otros ministros. Con otros ministros. 13 ministros siguientes a Sandra Correa ejecutaron ese contrato, lo novaron 4 veces. Ejecutaron significa que se terminó el contrato porque se proveyó las mochilas y pagaron el producto del contrato. Absolutamente. El programa tenía 4 componentes, Carlos. Mochilas escolares con cuadernos, que era infraestructura didáctica. Restaurantes, salas de lectura, bancos de textos escolares y unidades médicas para salud escolar ambulatoria. Ciertas precisiones, Sandra, a efectos de que la ciudadanía primero refresque, porque esto fue hace mucho tiempo y es importante refrescar la historia y los hechos que se sucedieron para que podamos sacar conclusiones. Aquí no se trata de que yo voy a sacar las conclusiones, se trata de que ustedes, amigos televidentes, tengan las herramientas para sacar las conclusiones. Este contrato se firmó en el ejercicio de tu ministerio, ¿correcto? Exacto. Ok, ¿hubo un anticipo de parte del Estado ecuatoriano durante el ejercicio de tu ministerio al proveedor? Sí, un pagaré que lo entrega el ministro de Finanzas de 6 millones de dólares. Un pagaré, o sea, no efectivo, pero sí un pagaré que representa una obligación externa, financiera. Sí, deuda externa. Ya. Y al 20 de marzo del 97, esto es 7 días antes que se empiece este juicio, entre comillas juicio, Contraloría certifica que había en bienes 8.868.000, o sea, 2 millones y pico más de dinero en bienes que el primer egreso. Sandra Correa oficia al ministro de Finanzas para ese egreso, al igual que los ministros subsiguientes lo hacen. El ministro Mario Jaramillo Paredes egresa 3 pagarés, 2, 3 y 4, de la misma manera. Rosángela Dun hace el 5º, Gabriel Pazmiño hace el 6º, Roberto Hanse el 7º y Raúl Vallejo Corral el 8º, cuando concluye de cancelarse el crédito. ¿Raúl Vallejo en qué gobierno? ¿En el gobierno de Palacio o en el gobierno del presidente Correa? El presidente Correa. A mí me condenaron en enero del 2007 y el acta de finiquito de plena conformidad con este contrato lo suscriben en abril del 2007. 2 meses después. El acta de finiquito es lo que se podría considerar como un acta de recepción definitiva del contrato. A conformidad todo. A conformidad todo. Pero, a ver, si la demanda que le hacen a Sandra Correa era por sobreprecio, básicamente eso era, ¿verdad? Sí. Y los otros ministros, toda esta galería de ministros que pasaron a lo largo de toda esta galería de gobierno también, porque a partir de ahí hubo una galería de gobierno, no alteraron el contrato, respetaron el contrato, pagaron los valores que decían los pagarés, y Sandra Correa es la única que paga, es decir, no hubo ningún juicio en contra de los ministros que pagaron aquello que dijeron en su momento que había existido irregularidades. Exacto, lo que pasa es que en el acoso mediático, cuya estrategia es el linchamiento mediático, no se busca la verdad, Carlos, sino lo que dicen quede como verdad. De ahí que cuando sale la verdad siempre han de tratar de atacarla y de minimizarla y de contaminarla. La finalidad de todo acoso mediático es contaminar a la opinión pública para que vaya en contra de una persona. A ver, pero yo ahí permíteme discrepar, más que discrepar, complementar algo a lo mejor.
el linchamiento mediático dice destruir a la persona en cuanto a la opinión pública. Pero el problema es que ese linchamiento mediático, en el caso de Sandra Correa, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Sandra Correa, el día de hoy, no solamente que generó un impacto en la opinión pública, sino que adicionalmente ejerció una influencia en la justicia. Absolutamente, por eso yo hablo, Carlos, de judicialización de la noticia. No solo de judicialización de la política. En el caso Sandra Correa hubo las dos judicializaciones, de la política y de la noticia. Y respecto a los efectos ulteriores de un acoso mediático a través de un linchamiento mediático, sin responsabilidad ulterior por parte de los acosadores, está el estigma en lo social y está la vulneración de todos los derechos humanos en lo legal. Y en mi caso hubo devastación de mi proyecto de vida. La finalidad es el descrédito, la difamación, pero cuando el linchamiento mediático se ha implantado como algo normalizado en una sociedad, y lamentablemente la sociedad ecuatoriana ha sido manipulada para que desde su silencio, desde su permisividad y desde su tolerancia, ahora menos de, por cierto, lo que ve en la televisión, lo que sale en el periódico, lo que oye en la radio. De ahí lo grave de esta conducta fomentada a través de los medios de comunicación, que tritura los valores éticos y democráticos de la población, que la enferma con el objeto de usarla para un linchamiento. Ya vamos a hablar del tema del linchamiento mediático, pero primero he querido visibilizar la historia de ustedes sobre los hechos. Ojo, no se ha contado todavía la historia de la vida familiar de quienes son mis invitados el día de hoy, que eso es más tiempo todavía y no sé si alcancemos a tratar todos esos temas. Me voy a ir a una pausa, Cecilia, y no me estoy olvidando de ti, pero tengo que irme a un corte y regreso con la historia de quienes se han autodenominado deudores de buena fe de la banca cerrada. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto de deudores de buena fe de la banca cerrada? Pues bueno, luego de la pausa lo sabrán. Venimos de inmediato. Con agua. No me dejaron tomar ni siquiera un vaso con agua, imagínense, amigos televidentes. Bueno, volvemos, estamos en Pulso Político hablando sobre el linchamiento mediático y no lo estamos hablando de forma conceptual tan solo, estamos hablando con base en los testimonios, en lo que ha sucedido en el país, y para aquello, evidentemente no podemos evidenciar todo lo que puede haber existido en el país del linchamiento mediático. Hemos recogido temas, situaciones, historias más cercanas y que han tenido bastante visibilidad en cuanto a la noticia, casualmente por el linchamiento mediático. Ahora es el turno de Cecilia Bozano. Cecilia Bozano representa a un grupo de ecuatorianos, de ciudadanos, que se endeudaron con el sistema financiero nacional a efectos de poder llevar a cabo o a poder llevar a que sea una realidad sus sueños personales y familiares. Resulta que en el año 99, finales del año 99, la banca colapsó y ustedes ya saben por qué. La banca, al colapsar, lamentablemente entró en un caos y esa banca que cerró también entró en un viacrucis que la historia ojalá algún día se encargue de juzgar y de sancionar y de asignar responsables. Porque, ojo, no solo fueron los banqueros que generaron esa quiebra bancaria, sino también quienes luego entraron a liquidar esas instituciones financieras. Cecilia Bozano, la historia de tu colectivo y tuya propia, por cierto. Bueno, la historia nuestra es una historia que cuando nos hemos reunido los deudores de buena fe, hemos sacado lágrimas, hemos hecho una amistad tan profunda que creo que hemos rebasado hasta decir que hemos sido ya familias hermanas, porque somos familias, aquí están involucrados familias enteras, porque inclusive los hijos ya están también uniéndose a este grupo y haciendo foros inclusive y llevando también su mensaje a la sociedad, porque el linchamiento mediático es tan fuerte porque querían encontrar culpables en esta gran quiebra, ¿no es verdad? Entonces los banqueros fueron exactamente los que nos cobraron a los deudores que de buena fe nos fuimos
fuimos a hacer un préstamo, como dicen, muchos por vivienda, otros por créditos productivos, otros por comercio, siempre buscando pues un sueño, una mejor realidad económica de cada familia. Pero jamás nunca pensamos que íbamos a través de esos préstamos a caer en una trampa mortal. Porque la verdad, nosotros para la sociedad no existimos, Carlos. A nosotros la sociedad, inclusive el mismo Estado, nos debe mucho, mucho. Inclusive este gobierno. Un gobierno de la Revolución Ciudadana en cual yo confío en el señor presidente nos termine haciendo, escúchame bien, justicia. Nosotros lo único que pedimos es justicia, se nos haga justicia. Hemos sido víctimas no solamente de los banqueros corruptos, sino también hemos sido víctimas del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, al asumir la deuda, la responsabilidad y la administración de esas instituciones. Exactamente. El Estado aceptó como ciertas la información que le dieron los banqueros de nuestras deudas. Deudas infladas, deudas que nosotros hemos pagado hasta el 300% y ahora debemos una fortuna y que sale como capital, pero en realidad esas deudas son intereses usureros. Es decir, ha habido anatocismo en esas obligaciones. Exactamente. Si debían 100, los intereses que se generaban los ponían al capital y sobre la sumatoria del capital más esos intereses capitalizados seguían generando intereses. Exactamente. Esos intereses también los cobraron los acreedores. Y yo traje una publicidad, no sé si en producción me la pueden poner, en donde vemos una publicidad del Filambanco que era más o menos de media página en el año 99, cuando ya el Estado estaba hecho cargo en reestructuración, estaba en reestructuración. Esa es una publicidad grande. Ahí está al aire, está ponchada. Si me ponen, no está tan clara, pero hay algo en lo que dice rentabilidad. Dice, nosotros pagamos altas tasas de interés y capitalizamos diariamente. Esa capitalización diaria de interés, si me ponchan un ratito en eso que dice, una cortita que dice altas tasas de interés, esas altas tasas de interés, ese costo la pagamos los deudores. Los deudores. Y ahora se nos exige, a través de una ley de reordenamiento ambiental con carácter retroactivo, ahí está, que ahí está, sí, exactamente. Pero eso se refiere a tasas de interés pasivas, ¿no? Pasivas, calcula, es decir, activas. A las libretas de ahorros, exactamente. Básicamente. Fuera de eso, pues pagaban el 1%, que ¿te acuerdas que Jaime Nebot lo hizo a cada transacción que se hacía se pagaba el 1%? El banco los absorbía para poder captar el dinero, porque ellos estaban ávidos de dinero. Fuera de eso les daban 10 millones de sucres le daban bastantes beneficios a los acreedores. Pero todo ese costo lo hemos pagado familias enteras. No solamente nos han quitado lo económico, nos han quitado, yo diría, nuestra vida familiar. Muchas familias son familias rotas. Pero vamos por partes, Cecilia, en homenaje al tiempo. A ver, el tema aquí es, ustedes se endeudaron con la banca que hoy está cerrada por financiar algún tipo de proyecto, ya sea personal, familiar o profesional. Resulta que quiebra la banca y no tenían a quién pagarle. Y resulta que primero salió una ley en que les decía, primero pague y luego hablemos. Y ese capital fue inflado por la capitalización de los intereses. Exactamente. Esa sumatoria generaba más intereses. Claro. Ahí se duplicaba o se triplicaba la deuda. Y los pagos que hacíamos se iban a los intereses, a los gastos judiciales y jamás vamos a salir. Ok, ¿y los bienes se podían entregar en dación en pago? Bueno, a los grandes deudores sí les aceptaron las daciones de pago, pero a los pequeños como nosotros no nos han aceptado daciones de pago. Y el problema de esas daciones de pago, ¿cuál es? En caso que se den, que los reciben y se queda extinguida la deuda o no se queda extinguida la deuda. El caso es que no solamente, en algunos casos, no solamente hay, yo te digo eso de justicia. El caso es que nosotros jamás hemos tenido derecho a ir a la AGD o a ir a los liquidadores y decir, señores, miren, aquí hay anatocismo. Quiero que ustedes me entreguen a mí la documentación y jamás, nunca hemos sido contestados con nuestros requerimientos. Jamás. Ha habido silencios administrativos. O sea, nosotros hasta el día de hoy no valemos, yo diría la sociedad no valemos nada,
que no tenemos derecho a que se nos conteste. No tenemos derecho a una justicia porque ahora nos cuesta la justicia. En mi caso yo ya pagué con una liquidación laboral, no sé, se perdió la liquidación porque se fue a comprar certificados de depósito. Por ejemplo, era una deuda de 20 millones, he pagado como 65 millones, 76 millones es lo dolaricé, pagué $3.000, ahora debo $14.000, más que yo ya lo pagué con la liquidación laboral, no salen. Y ahora me dicen, o paga los $60.000 o le quito la casa. Okay. Entonces yo dije, bueno, estaba tan desesperada, y yo dije, bueno, ¿y por qué yo voy a pagar la casa? Entonces yo le dije, y le digo a la sociedad, yo no voy a pagar, a mí me sacan muerta de mi casa, porque ya es hora de que los ciudadanos también defendamos nuestros derechos y decir a la sociedad, ¿por qué? Porque nos ven tanto como mala fe, como los deudores, como los malos de la película, como los corruptos, porque tenemos una etiqueta, Carlos. Ni siquiera tenemos derecho a trabajar. Y les voy a decir algo, en este gobierno, a pesar de que el presidente Correa ha defendido esto, mucha gente, no lo hablo por el presidente, muchas instituciones, y yo voy a hablar de una persona, amiga mía, directora de ¿cómo se llama?, de recursos humanos, cuando me fue a visitarla en una banca pública, le dijo, tráeme la central de riesgo de la persona. Le digo, ¿y tú por qué? Dice, porque si está en la central de riesgo no la puedo coger porque no es que me puede robar en el banco. Así estamos. O sea, somos ladrones, discriminados. O sea, no, ya nos ven con ese cliché. Pero no termina siendo solo un linchamiento mediático generado por la prensa, sino por la sociedad. Por supuesto. Y por autoridades. Claro, cuando nosotros salimos la primera vez en Ecuantena y fuimos y nos dieron esa oportunidad, contamos nuestras historias y tuvimos llamadas y dijeron, esos sinvergüenzas lo que pasa es que no quieren pagar. Inclusive, Carlos, yo quisiera que me pongan un Twitter de un periodista. Cuando nosotros salimos y fue un informe de prensa, dice, dice Gustavo Merino, un periodista, dice, deudores de la banca cerrada cuestionan cobra del Banco Central. Perdón, Cecilia, porque Gustavo Merino puede haber alguien. ¿Cuál es la dirección de Twitter? @Gustavo Merino. Ya, ok. Deudores de la banca cuestionan cobro del Banco Central del Ecuador. ¿Qué tal? Solo falta que pidan indemnización. Y yo le dije, claro que deberíamos pedir indemnización, pero somos gente honesta y somos gente atracada. Si conocieran nuestras historias, cambiarías de opinión y te invito al foro. Y nunca fue al foro. Muy parecido a lo que pasa en España, y le hice la pregunta al presidente de Correa en la entrevista que le hice en febrero sobre este tema. Dijo que se estaban cometiendo algún tipo de barbaridades en este sentido y quedó en atenderlos. ¿Los ha atendido? No, estamos esperando. Le hemos enviado varios Twitter, inclusive le ha dicho al despacho que nos agende, pero el despacho todavía no nos agenda. Estamos esperando esa reunión. Sigamos con el desarrollo. Estas son las 3 historias, amigos televidentes, para que ustedes tengan las herramientas, elementos de juicio para que saquen sus propias conclusiones. Veamos, un linchamiento mediático representa varias cosas, pero veamos lo que dice nuestro primer invitado sobre este tema, que es Pilar Núñez, sobre el linchamiento mediático. Veamos. En el Ecuador existe linchamiento mediático sin lugar a dudas, pero yo diría que existen también los otros fenómenos previos al linchamiento propiamente tal, como es el acoso y el hostigamiento mediático, en el que en definitiva es la preparación precisamente para una etapa posterior, como dicen algunos teóricos, del linchamiento mediático. ¿Qué significa eso? La persecución para cumplir intereses de cualquier índole en contra de personas, pero lo fundamental también es un linchamiento y un acoso en contra de ideas y de procesos. Y además el planteamiento de la necesidad de contar con una ley de comunicación social que no puede ser limitada a una ley de medios. ¿Cuál, digamos, el propio proyecto de ley de comunicación ha sufrido linchamiento mediático durante 5 años? A partir del planteamiento en la Constitución de la República de constituir el sistema de comunicación y a partir del planteamiento personal que había hecho de contar con esa ley de comunicación, empezó el hostigamiento. Tanto es así que la máxima palabra el calificativo que se le ha puesto a este proyecto de ley es de la ley Mordaza.
Gracias, Pilar Núñez. Voy con María Augusta Calle. Voy a necesitar capacidad de síntesis de ustedes porque apenas me quedan 12 minutos. Y entre lo que yo hablo, ustedes hablan y los invitados hablan, pues se nos va el tiempo rápido. Así que mejor me callo y cito. Marina Párez, especialista en mobbing, que es acoso mediático, linchamiento mediático. Dice lo siguiente: prensa amarilla es el nombre que se da al tipo de prensa sensacionalista que incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías con información destacada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. Estos medios fueron acusados por otras publicaciones más serias de magnificar cierta clase de noticias para aumentar las ventas y pagar a los implicados para conseguir exclusivas. Eso dice Marina Párez. Permítanme citar también a Francisco Javier Acuña, un comunicador. Dice: es necesario hacer una clara diferenciación entre periodismo de investigación y el periodismo amarillo. Y define el periodismo amarillo como lo siguiente. Dice, cito, abro comillas: con el término amarillo se pretende reflejar todas aquellas formas de presentar la información que no se ajustan de forma seria, contrastada y veraz a los hechos y a la realidad sin distorsionarla. ¿Qué opina María Augusta Calle? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no confundir lo que es el periodismo amarillista con lo que es un linchamiento mediático, porque el linchamiento mediático, a mi juicio, es la acción sistemática donde la mala fe manifiesta hace que se conjuguen no solamente un medio, sino una serie de medios para destruir la honra de una persona, pero también para influir no solamente sobre esa persona, sino, por ejemplo, como en el caso de Sandra Correa, sobre la justicia, sobre los operadores de justicia, que tienen temor de dar un veredicto apegado a la justicia, pero en contra de los medios. El problema, Carlos, es que en el linchamiento mediático son los sets de televisión, las cabinas de radio, las salas de redacción de los medios, los que se convierten en jueces de última instancia para acabar con la honra de una persona y con la honra acabar con la vida familiar. Destruyen a la gente. Pero también estos jueces periodistas de última instancia se convierten, adquieren el papel, el rol de los voceros de la opinión pública. Ellos son los que representan a la opinión pública y van sacrificando la verdad y van de forma armónica destruyendo a las personas. Pero aquí hay algo que repito, es armonizado entre varios medios. ¿Es articulado? Es absolutamente articulado. O sea, hay una estrategia voluntaria para destruir. Carlos, ahora, no es que los medios por sí son malos. En el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana, no solamente en mi caso, en varios casos más de linchamiento mediático que ha habido contra nuestro gobierno, tú tienes un concierto para delinquir, porque esto para mí es un delito, es un concierto para delinquir, entre prensa internacional, especialmente los grandes medios asociados en la Sociedad Interamericana de Prensa, entre la CIP, y medios nacionales que son también parte de la CIP, y ONGs que trabajan en esta mancomunidad delictiva mediática. Esto es lo que hay, Carlos. Es una cuestión bastante más grande que en una noticia amarillista. Ahora, pero esto tiene que ver también con los derechos humanos, evidentemente, porque un atentado contra identidad, reputación es parte de mi derecho. Si se vulnera, es parte de mis derechos como ser humano. Ahora, pero también hay la otra parte que dice, el linchamiento mediático no solo proviene de la prensa o de los medios, también puede provenir de cualquier instancia de poder, y a eso se acusa también a los enlaces ciudadanos. A ver, es diferente, o sea, esas ya son las falacias y las mañoserías propias de una clase politiquera, no política. No, aquí es una cuestión diferente, pues, o sea, hablemos en serio, diría yo. Mi obligación es preguntarme, María Augusta. Sí, yo sé, Carlos, no me estoy refiriendo a ti, estoy refiriéndome concretamente a que lo que tú acabas de exponer lo dijo un asambleísta que lamentablemente fue reelecto.
lo dijo, que los enlaces ciudadanos son también linchamiento mediático. El punto aquí es que el linchamiento no se da porque los medios son malos, sino que son los medios instrumentos utilizados para intereses de otro orden. En el caso del linchamiento político, por supuesto, financiero, y a veces malsanamente también con objetivos de entretenimiento y mercantilistas también. En el caso político son intereses políticos enormes. Estamos este rato sentados en un canal de televisión que ahora tiene una vocación democrática y que antes estuvo al mando de intereses. Pero como tiene que ver con los derechos humanos, veamos quién dice, qué dice alguien que es experto en derechos humanos, Alexis Ponce. Podemos reconocer en el linchamiento mediático una violación a los derechos humanos, fundamentalmente y de manera formal el derecho a la honra, a la integridad, al buen nombre, pero es más profundo, porque contiene varios eslabones que dañan y lesionan la vida, la integridad física y la integridad mental de los atacados, e inclusive dañan a sus familias. Estos efectos colaterales merecen obviamente analizarse a la luz de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, como voy a demostrar, durante 10 años se repitió un tema de que a través del diario Hoy se sacaban cuadros y fotografías como contacto, mi persona, de grupos de derechos humanos con el terrorismo de las FARC de Colombia. Y a lo largo de 10 años no hubo disculpas, nunca hay disculpas en linchamiento mediático. En un segundo momento tampoco existe un afán de presentar pruebas. Un tercero, algo quedará, ¿sí? La gente, inclusive los hijos y familiares de uno, creen que algo debió haber pasado. Y un elemento central, jurídicamente, judicialmente no se puede hacer nada, porque todavía no está prescrito en nuestras leyes. Gracias, Alexis Ponce. Sandra Correa, me quedan 5 minutos, por favor, recurro a su poder de síntesis. Los efectos colaterales, el daño a la familia, no solamente es identidad y reputación del individuo, sino del entorno familiar. Esos efectos colaterales deben ser analizados a la luz de los derechos humanos, dice Alexis Ponce. Sandra Correa. Mira, las personas capaces de orquestar una campaña de intoxicación de medios que viene precedida de una fase de acoso, el linchamiento viene precedida de una fase de acoso en donde el acosador manipula al entorno, por eso se hace de aliados directos y aliados tácitos y bloquea al resto. Luego de esa manipulación al entorno, manipula a la víctima para que se sienta culpable, se autoaísle y no se defienda. Se basa en la desinformación y en la incomunicación, Carlos. Y en el aislamiento. El aislamiento producido socialmente por compulsión moral, porque el linchamiento social a través de los medios se llama linchamiento mediático. Pero a mí me ocupa un hecho importante que María Augusta señalaba. Esta es una acción de colusión, en donde es fácilmente desde la academia identificable quiénes son los aliados directos, los que ayudan a acosar para linchar, quiénes son los aliados tácitos, los que hacen correr la desinformación, incomunican para que el resto se bloquee y no participe, pero el instigador no aparece, el instigador se mantiene en la sombra, el instigador tiene este grupo que le hacen el trabajo sucio. Respecto a los enlaces ciudadanos, al estar confundiendo con el tema de acoso mediático, linchamiento mediático, de suyo cae por su propio peso, porque el presidente Correa es frontal en ellos, en señalar. Otra cosa, la herramienta que se usa para acosar es la injuria y la calumnia. Y en el linchamiento mediático y en el acoso mediático, la injuria, la calumnia es vestida de noticia, es vestida de opinión y es vestida de libertad de expresión. Y un hecho casual ahora, como siempre ocurre del mismo modo, yo también tuve advertencias antes de que sea linchada respecto al caso Filambanco, porque yo tenía que hacer que los maestros, 76.500 maestros, recuperen su fondo de cesantía del magisterio, que en esa época era 5 millones de sucres. Y yo recibí advertencias de que vea el modo de que esos maestros no puedan retirar sus 5 millones de sucres. Estamos hablando del año 96.
antes de la quiebra bancaria. Estamos hablando del año 96, pero si no me equivoco, Roberto Isaías, dueño del Filamanco, era presidente de Junta Monetaria de ese gobierno. Ya, y yo recibía 3 advertencias, Carlos, de que no me meta con el tema de fondos de cesantía, del MPD, del gerente de Filamanco y de Roberto Isaías. Cecilia Bozano, se dice mucho que para me hablaron por interno, casi me confundo. Se está discutiendo la necesidad de tipificar penalmente el tema del linchamiento mediático. El doctor Joaquín Viteri es uno de aquellos que dice se debe tipificar esto. Dice no solo viene el linchamiento mediático de la prensa, sino de cualquier instancia de poder. Tu opinión, Cecilia Bozano, y con eso terminamos. Por supuesto que sí. Mira, Carlos, el linchamiento mediático es tan fuerte que hasta para ayudarnos a los de buena fe nos dicen, ¿y cómo les vamos a ayudar? ¿Qué va a decir la sociedad con los deudores, de mala fe? Entonces, ese linchamiento, por ejemplo, con los casos de migrantes, ellos sí ese argumento están en el mismo saco. Exacto. ¿Cómo se llama? Entonces vemos al presidente ¿y sabes por qué? Porque el linchamiento mediático fue tan fuerte que hasta nosotros nos creímos culpables. Pero cuando vemos al presidente que comienza con su mensaje de el capital no puede estar sobre el humano y defiende a los migrantes, y sin embargo a nosotros ese mensaje, porque también le llegó, dice, no, pues estos deudores aquí son malos, castiguémoslos, pero aquí también estamos deudores de buena fe, y no es posible que por castigar a los sinvergüenzas nos castiguen a nosotros, pues Carlos. Y las leyes se hicieron para los más débiles, porque los más fuertes ya licuaron sus deudas y siguen licuando sus deudas, porque todavía hay gente en el Banco Central que hace y deshace a favor de estas personas. Cecilia Bozano, muchas gracias. Marigusta Calle, muchas gracias. Sandra Correa, muchas gracias. Espero haberles podido dar el espacio que les corresponde por derecho y por dignidad. Las conclusiones son de ustedes, amigos televidentes. Yo tan solo soy un facilitador de recordar la historia en este momento y de generar los elementos de juicio para que saquen ustedes las conclusiones. ¿Existe el linchamiento mediático? Sí, definitivamente existe. ¿Viene tan solo de la prensa? No, no viene tan solo de la prensa. Viene cualquier instancia de poder, pero sobre todo la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué rol juega la sociedad? Porque cuidado, nosotros como somos tan solo receptores de la información, también con base en esa recepción de esa información, juzgamos sin haber contrastado y confirmado que esa información sea cierta. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pulso Político. Los espero el próximo domingo. Cruel y despiadado es como María Augusta Calle define la acción de medios de comunicación que la vincularon infundadamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como de haber entregado recursos a este grupo. A Calle la juzgaron y condenaron las empresas mediáticas sin que las indagaciones hayan concluido, afectándola no solo a ella, sino a su familia. Una historia que en manos de los medios se convirtió en una supuesta verdad, engañando a la sociedad ya que no existió contrastación ni verificación, como lo demostró la resolución inhibitoria de la Fiscalía de Colombia. Tenemos en nuestra Constitución, aprobada en el 2008, que la información debe ser verificada, debe ser contrastada, debe ser contextualizada y por lo tanto eso es lo que debemos cumplir y no decir verdades a medias o falsedades que impliquen que haya este tipo de juicios. Otro caso de acoso mediático, figura muy similar al linchamiento mediático, es el de Sandra Correa, exministra de Educación del régimen de Abdalá Bucaram, a quien la inculparon en una serie de delitos como el caso de la mochila escolar o el presunto plagio de su tesis de grado. Esto derivó en un conflicto legal que la tuvo exiliada del país por más de 10 años, terminando luego sentenciada por la justicia ecuatoriana. Sin embargo, los medios de comunicación exacerbaron los hechos y crearon una imagen de desprestigio que ha transcurrido en el tiempo. Para Sandra Correa esto se construyó en una mentira atroz que destruyó su proyecto de vida y su matrimonio. Sobre todo están dañando la reputación, una de las cosas, la credibilidad, la imagen que todas las personas cuidamos. Y eso no es correcto. Creo que a nadie le gustaría que una información falsa que sea difundida afecte, porque eso no se recupera nunca. Así le paguen millonadas, no se recupera. Y los medios tienen que tomar en cuenta eso también, que las personas tenemos una reputación y una credibilidad que no puede ser dañada por una mala información. Lo cual que significa un mal manejo periodístico, una ineficiencia de cómo se debe manejar la comunicación y la información. Estas son historias de personas que no... Con el fin de tener un buen titular para atrapar a los lectores o espectadores. Sí, eso es verdad y desgraciadamente pues eso nos ha sucedido
cuando uno habla de la quiebra bancaria, habla de los acreedores como víctimas y los deudores como los victimarios. Cuando los deudores, muchos deudores fuimos de buena fe a hacer unos préstamos y estamos siendo linchados mediáticamente y nos señalan hasta ahora como los corruptos, inclusive como los que somos culpables de la crisis bancaria, cuando en realidad hemos sido víctimas. Gracias, Cecilia Bozano. Sandra Correa, los seres humanos somos seres sociales por excelencia. Por tanto, vivimos en comunidad. La identidad y la reputación es un derecho. El linchamiento mediático destroza, destruye, vulnera este derecho. Absolutamente, no lo considera, lo desprecia. Tanto así que yo hablo de atraco a la honra. Es un atraco público a la honra de las personas, a la honra de la historia y de los pueblos. Gracias, Sandra Correa. Ahora sí, veamos el reportaje y regresamos con el desarrollo de Pulso Político. El linchamiento mediático sin derecho alguno a réplica ha sido práctica habitual de las grandes empresas de comunicación que controlan la información. Y es así que cualquier hecho que derive en juicios y actos legales en etapa de investigación, los medios lo juzgan a través de titulares, entrevistas y supuestas evidencias, acabando mediáticamente con la reputación de un personaje público o ciudadano común. Cuando el juicio concluye y se reconoce la inocencia de esas personas, las mismas empresas mediáticas que los estigmatizaron guardan silencio. Cuando no se contrasta fuentes, ¿qué es lo que se está haciendo? Está dando solamente la versión de una versión de la realidad. Un linchamiento infame. Cecilia Bozano, productora independiente, representante de la organización Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. Ellas son nuestras invitadas el día de hoy. Durante mucho tiempo había recibido correos electrónicos y mensajes por Twitter en que me reclamaban y me decían y me exigían: ingeniero Rabascal, usted siempre tiene hombres en el panel de Pulso Político, y es hora que tenga mujeres. Bueno, hoy tengo 3 mujeres para contar 3 historias y para que ellas compartan con ustedes todo un viacrucis que han pasado durante algunos años. María Augusta Calle, bienvenida. Cecilia Bozano, bienvenida. Muchas gracias. Y Sandra Correa, bienvenida. Gracias. Ante Carlos. todo, feliz Día de la Madre a ustedes. Yo sé que Sandra no es madre, pero tiene sobrinos, es tía y tía abuela también, madres y abuelas las dos. Gracias. Antes de comenzar esta mesa de Pulso Político y ver el reportaje que se nos ha preparado para poder introducir este tema y comenzar el desarrollo de Pulso Político, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Y la respuesta, por favor, que sea muy corta para ir a ver el reportaje y luego les doy todo el tiempo para desarrollarlo. María Augusta Calle, ¿el linchamiento mediático evade y olvida la presunción de inocencia? El linchamiento mediático se basa en evadir la presunción de inocencia, en armar una historia de un hecho que puede vender, sin importar las consecuencias que esa venta, que esa comercialización de la honra tenga para la persona afectada y para su entorno. Gracias, María Augusta. Cecilia Bozano, la prensa, los medios, juzgamos a cualquier persona con... Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes. Soy Carlos Rabascal en este domingo 12 de mayo, por cierto, un domingo especial, domingo, el Día de la Madre. A las madres deberíamos celebrarlo todos los días realmente, pero bueno, ya que existe esta simbología, permítanme a las madres ecuatorianas hacerle llegar mi abrazo, mi felicitación, mi respeto y mi admiración, no solo mío, sino de todo el equipo de Pulso Político, por enseñarnos mucho. Primero, por darnos la vida, y 2, por enseñarnos que en la vida se requiere perseverancia, y 3, porque en la vida se requiere ejercitar un sentimiento llamado amor, que la sociedad entera, la sociedad del mundo, la humanidad la requiere a gritos, por cierto. El día de hoy, coincidentalmente, tengo en la mesa de Pulso Político a 3 mujeres, 3 damas.
3 personalidades, por cierto, que se representan de forma individual y también de forma colectiva, que durante algún tiempo fueron víctimas de aquello que se conoce como acoso mediático o linchamiento mediático. Veamos quiénes son. María Augusta Calle, periodista y socióloga, exdirectora de Altercom, asambleísta del Movimiento País. Sandra Correa, doctora en jurisprudencia, exministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, miembro del colectivo ciudadano Víctimas de Acoso Mediático. Han tenido voz para defenderse frente a empresas gigantes de la comunicación, que prácticamente acabaron por sentenciarlos frente a la opinión pública. Estigmatizados por el hostigamiento mediático, también se encuentran los denominados deudores de buena fe de la banca cerrada, un grupo organizado que para pagar sus deudas y dar la cara frente a la catástrofe del feriado bancario, reconocieron su responsabilidad y han asumido la deuda que tienen con el país y con los ecuatorianos perjudicados. Sin embargo, los medios de comunicación juzgaron a estas personas que ahora son parte de esta organización, vinculándolos con aquellos que no asumieron su responsabilidad y salieron del país. La explotación de un medio y el uso del espacio mediático es un privilegio que no todo ciudadano y ciudadana tiene. Existe una censura que no es visible y que tiene que ver con los compromisos económicos y políticos de quienes sí tienen la posibilidad de expresar su pensamiento en los medios de comunicación. El acoso mediático se asemeja a la presión que se puede ejercer desde cualquier poder en contra de un ciudadano común o de un personaje público. Como sea, el incidir en la opinión del otro y sus percepciones recae en la vulnerabilidad del individuo frente a los grandes poderes, que terminan desacreditando a través de la injuria y la calumnia y perjudicando la honra de los seres humanos. Ahora el Ecuador ha abierto el debate en torno a estas importantes temáticas, que deben ser analizadas no solo por la legislatura en la propuesta de ley de comunicación a ser aprobada, sino en la reflexión del ciudadano frente a los abusos cometidos a lo largo de la historia, dando voz a los que no la tienen. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero, y gracias a Isabel Ramos y a María del Carmen Ceballos por sus aportes en este reportaje. Y a José Villamarín también, gracias María José, que por interno se encarga de corregirme o de complementarme. María Augusta Calle, comienzo con usted. Tuve la oportunidad, no había tenido la oportunidad de conocerla personalmente, creo que es la segunda vez hoy que la